los demonios que operaron en ella siguen operando hoy en día. Y si no se las confronta, la única manera de confrontar al espíritu de Atalía, al espíritu de Jezabel y aún a otro que voy a estar trayendo, que voy a estar hablando sobre el espíritu de Absalón, el demonio que operó en Absalón, hijo de David. Entonces la única manera de confrontar y de poder atacar o de ser libre de ese espíritu inmundo es por medio del Espíritu Santo. ¿Me están oyendo? Ahora miren, necesitamos, una de las cosas que veíamos es que necesitamos las tres unciones. La del ministerio profético, la del ministerio de adoración profética y la del ministerio en santidad y con temor a Dios del sacerdote Joiada. Eso está hablando o está representando los ministros de Dios en este tiempo en santidad, que se la juegan todo por el todo. El Señor Jesucristo dijo: el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Para vencer el espíritu de Jezabel y de Atalía necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero hacer una pequeña reseña acerca de lo que estoy hablando. Atalía se había casado con un hijo de Josafat, el mismo rey que de pronto, en un momento difícil, donde 3 reyes o 3 ejércitos vinieron a atacarlo, Josafat, estoy hablando del rey Josafat, ese rey utilizó, lo primero que utilizó en su ejército, o puso frente a su ejército, adelante de su ejército, es a los cantores y a los músicos de Israel. Y mientras ellos iban cantando y exaltando al Señor, los ejércitos que estaban atacándolo, 3 ejércitos que vinieron a atacarlo, se pelearon entre ellos y se mataron entre ellos. Israel pasó por el medio de todos ellos, cantando, adorando y exaltando al Señor. Y ninguna vida en Israel se perdió. ¿Están oyendo? ¿Escuchan bien los sordos? Los sordos digan amén. Siempre hay. Pero mire, entonces el mismo rey que utilizó la adoración profética para vencer 3 ejércitos enemigos, él ni siquiera peleó humanamente hablando. Hay momentos, pero esto quiere decir, esto enseña que hay momentos donde el Señor te dice: no habrá para que peleéis vosotros. Y hay otro momento donde sí tenemos que pelear y Él peleará junto a nosotros. Porque generalmente los cristianos a veces están como de pronto como caballo de lechero, lo sacan de recorrido y se pierden como con anteojeras como los caballos, y de pronto no ven el rumbo. Ven solamente una parte de las cosas nada más y creen que de pronto es eso. El Señor peleará por mí y siempre lo va a hacer. No, hay momentos donde Él dice: esta vez no pelearás tú, voy a pelear yo por ti. Hay otro momento donde el Señor le dijo a Israel: es momento de atacar a Amalek, y peleó Josué contra Amalek mientras Moisés estaba en la cumbre de un monte, él levantando sus manos, y de pronto mientras Moisés levantaba sus manos, el ejército de Josué vencía a Amalek. Pero cuando Moisés, la autoridad del Señor, bajaba las manos, se cansaba el viejito, entonces era Amalek quien avanzaba contra Israel. ¿Me están oyendo? Entonces son principios bíblicos que te enseña el Señor. Número 1, primero a confiar en Él. Y segundo, en la autoridad delegada que Él dio. Mientras la autoridad delegada, tu autoridad delegada, que son tus pastores, mantienen su mano en alto, entonces tu victoria también está asegurada. Pero si tus pastores están bajando los brazos, se cansan y bajan los brazos, entonces tu victoria no está asegurada. ¿Me están oyendo?
los cristianos soberbios dicen, creen que de pronto se autopastorean. No hay eso en la Biblia como autopastorearse. La Biblia dice que debemos tener pastores. ¿Me está oyendo? Ahora, miren. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender, que hay momentos donde el Señor pelea por nosotros y otro momento donde nosotros tenemos que pelear, tomar la espada, y de pronto Él peleará al lado de nosotros. ¿Me están oyendo? Él peleará junto con nosotros. Eso lo enseña la Biblia. Porque están aquellos que dicen, pégueme total, soy Jordano, pégueme. Y ya he enseñado eso, que de pronto es una mala interpretación bíblica de muchos cristianos, porque no entienden que el Señor le habló a Israel para entender claramente. Primero la Biblia, primero tenés que saber, eso es el estudio bíblico. Eso es lo que enseña el estudio de la Biblia. Tenés que entender dónde el Señor habló esa palabra, a quién le habló esa palabra, a quién estuvo dirigido esas palabras, y después de ahí entender lo que el Señor te viene a decir a ti. ¿Me están oyendo? Por ejemplo, el Señor le habló a Israel, el que te pegue una mejilla, pone la otra. En Israel significa ser capaz de soportar un insulto, pero no un golpe. Pero ¿qué pasó? Aquellos que tomaron la palabra que el Señor usó en Israel, la trajeron lo latinizaron al español. Entonces, aquí a esta parte del planeta significa poner la mejilla, poner la otra, significa pegarme total, no me importa. ¿Me están oyendo? Pero en Israel no significa soportar un golpe, significa soportar un insulto, no un golpe. ¿Me están oyendo? Ahora te voy a aclarar algo que dije la vez pasada. Cuando yo digo que muchas veces ustedes vienen aquí para aprender de mí, no yo de ustedes. Yo aprendo de mis autoridades o aprendo de quienes son más grandes, o mejor dicho, más maduros en el ministerio que yo. Y que tienen su vida en orden y que son un ejemplo en santidad y un ejemplo en su familia. Y estoy hablando de ministros. ¿Me están oyendo? De ellos aprendo yo. ¿Me están oyendo? No aprendo de cualquier ministro, aprendo de los ministros que yo veo que tienen su hogar en orden, ministerio en orden y que tienen trayectoria de mantenerse en santidad de años, no de ayer. ¿Me están oyendo? De ello aprendo yo. Entonces, y para esto le voy a enseñar algo. Cuando usted necesita un consejo, no le pida un consejo a uno más torcido que usted o peor que usted. Pídale un consejo a gente más madura que usted. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo? Porque algunos le piden consejo a uno peor que ellos y de pronto comienzan a estar peor que el consejosaurio. Porque hay muchos consejosaurios. Hay muchos que de pronto son opinólogos. ¿Me están oyendo? Por eso dijo el Señor, se creen maestros y doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni afirman. Entonces de eso hay mucho. Y generalmente el latino es muy opinólogo. ¿Me están oyendo? Y es hora de cerrar la bocota y aprender en silencio. Dile que está al lado tuyo. Cierra la bocota y aprende en silencio. Muy bien. Ahora, ¿quién es Atalía? Le voy a decir algo. Atalía era una persona que no soportaba estar bajo autoridad. Atalía era una persona que odiaba estar sometida a la autoridad. Por eso que de pronto, como su madre Jezabel, era persona que de pronto le gustaba manipular a su esposo, porque no le gustaba estar bajo autoridad. A ella le gustaba estar manejando los ídolos y gobernando los ídolos, o mejor, los hilos de su esposo. ¿Me está oyendo? Entonces, era una persona que no le gusta estar bajo autoridad. No le gusta someterse a la autoridad. No le gusta reconocer una autoridad. Entonces, le cuesta. Esa es Atalía y esa era su madre Jezabel. La hija terminó siendo peor que la madre, pero en fin.
Dice que Atalía se había casado, por eso te decía, con Josafat. Y mire, el suegro de Atalía era Josafat, el mismo rey que utilizó el ministerio de la adoración profética para vencer a los ejércitos, a 3 ejércitos. ¿Me están oyendo? Josafat utilizó la voz profética porque hubo un profeta que se levantó y le dijo: no es tuya, rey Josafat, esto te dice el Señor, no es vuestra la guerra, sino de Dios. No escuché nada. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces se levantó la voz profética. O sea que Josafat sí honró el ministerio profético y la voz profética y el ministerio de la adoración profética. ¿Y qué atacó la nuera de Josafat? Acto todo espíritu de nuera. Por la duda, atemos. La nuera de Josafat no es como mi nuera. La nuera de Josafat, Atalía, mire quién era la nuera. Atacó el ministerio profético, o sea que no dejaba que el ministerio profético sea lo que tiene que ser. No habrá. ¿No estoy profetizando? Mire, entonces, la cuestión es, ¿cómo seguimos ahora? Mire, esto te dice el Señor. Estoy profetizando. Mire, la cuestión en todo es que la nuera de Josafat, y la tiene, y dijo, la nuera de Josafat, Atalía, atacó, perturbó, desmoralizó, atacó la moral y atacó y frenó el ministerio de la adoración profética. Contaminó el ministerio de la adoración profética. ¿Me está oyendo? Precisamente había usado su suegro para vencer un ejército, 3 ejércitos, lo que había usado Josafat, su suegro, para vencer no solamente esos 3 ejércitos, sino para que también recibir palabra de Dios. Ella atacó precisamente ese ministerio. Ahora mire, y no le gustaba someterse. No le gustaba. Es como diciendo, si vos decís una, yo digo 2. Es como en toda discusión están aquellos que, o aquellas que de pronto le dice una y ellas dicen 2. Uno le dice 2 y ellas dicen 3. ¿Me están oyendo? Generalmente, cuando alguien tiene, o el varón también, cuando alguien tiene esa, y estoy hablando de autoridad, y cuando alguien habla de esa manera, o piensa de esa manera, o reacciona de esa manera, es el espíritu de Atalía. Porque no le gusta someterse a la autoridad. Siempre quiere decir 3 cosas más. O por lo menos una cosa más. Es como diciendo, tengo la última palabra. Vos podés mandar todo lo que quieras, pero yo digo la última palabra. Es como aquellas que se van rezongando, ¿viste? ¿Qué dijiste? No, nada. ¿Me están oyendo? Cualquier parecido con la realidad es profético. Mire, entonces estoy acá, mire. Se había casado con el hijo de Josafat, rey de Judá. Atalía se mostró en Jerusalén tan fanática del baalismo como había sido su madre en Samaria. ¿Quién fue Atalía? Fue la mujer que preparó la caída moral de Judá, la adoración profética. Fue fanática del baalismo, seguidora de demonios. Este espíritu domina con terror. Así fue el tiempo que estuvo en el reino de Judá bajo su mando. Somete al pueblo a la esclavitud satánica. Si Jezabel era la verdadera personificación de toda maldad de sus padres, ella había traído el veneno a Sidón y lo había inyectado en las venas de Israel. Atalía iba a inyectarlo en las venas de Jerusalén, o sea, la capital de Israel, el corazón de Israel. ¿Me están oyendo? El veneno
iba a paralizar el corazón de la adoración. Y sabe, eso es lo que hace Atalía. Atalía ha inyectado un veneno que hace que paralice tu adoración a Dios. Que no sea, que tú no puedas ser un adorador al Señor. Ahora, bastante aspecto de Atalía se parece a su propia madre Jezabel. Lo que hizo Atalía en Jerusalén es similar a lo que había hecho Jezabel en Jezreel, en Samaria. Apareció en Jerusalén templos de Baal por todas partes y la vida de Jerusalén cambió completamente. La mundanalidad predominaba y los que temían a Jehová o a Jehová fueron y tuvieron que partir de Jerusalén. En la vista de la muerte de Ocosías, marido de Atalía, y se decidió exterminar a todos los hijos de Jonán, su esposo, posible heredero del trono. Ella misma se puso al frente de tal matanza. La conducta de Jonán asesinando a sus hermanos demuestra que a tal punto influía Atalía sobre él. Atalía era hija de Acab y de Jezabel. Sin duda, Atalía fue la que inspiró la matanza de la familia real para realizar sus propios planes de ser la única reina de Judá. Esa es la intención del demonio, ser el único, frenar y ser el único, que no haya adoración al Señor, sino se haya simplemente mundanalidad. Esta mujer, o sea, que tú prefieras escuchar cualquier música mundana antes que adorar al Señor. Eso es lo que hace Atalía. Esta mujer predomina en todo y es símbolo de seducción para dominar. Atalía alias la impía, es decir, que no tenía piedad. Si Jezabel reinó por seducción, Atalía lo hizo por crueldad y autoritarismo y seducción. O sea, fue peor. No había límite para la capacidad del mal en estas mujeres, en las entrañas de Jezabel y Atalía, cuando no reconoce los límites de su propia naturaleza humana. Ella rehusaba aceptar las limitaciones que Dios había establecido. Ella quería ir por más. Si Dios le decía hasta ahí, ella quería ir por más. Si Dios le ponía una autoridad, ella no aceptaba lo establecido por Dios. Atalía reinó 6 años, implicó que asumió el poder en mucho tiempo y durante 6 años produjo tanto mal que el reino de Judá apareció en quiebra y en disolución, o sea, mezcla. Tanto fue lo que hizo ella en Judá que quebró a Judá. O sea que lo que era para adoración profética se quebró, estuvo en quiebra, en miseria y en disolución, o sea, mezcla. Una mezcla del mundo y una mezcla del Señor. Una mezcla de los egipcios y una mezcla de Israel. O sea, terminó en una mezcla. Hay muchos cristianos que terminan en una mezcla. La Biblia habla que no tenga, por eso habla de los ministros que tienen su casa en orden. Dice que no tengan hijos acusados de disolución, o sea, de mezcla. ¿Me están oyendo? La intención y la agenda de Jezabel eran diferentes. Jezabel atacaba y mataba la voz a los profetas, o sea, la voz profética, y Atalía tenía el plan de atacar y contaminar la adoración profética. La madre de Atalía aborrecía, número 1, el arrepentimiento. 2, la humildad de corazón. 3, el fuego de la palabra profética. 4, aborrecía el sometimiento. O sea, ella decía, yo no soy esclava de nadie. Y entonces, cuando alguien dice así, yo no soy esclava de nadie, es precisamente que aborrece el someterse. ¿Me están oyendo? Así dijo una que de pronto dice, yo no soy esclava de nadie, porque de pronto servía al Señor. Cuando el espíritu de Atalía se mete en el corazón de un servidor o de una servidora, entonces comienza a hacerle sentir como que lo que hace en la iglesia es como una esclava. Esclavos por amor debemos ser. ¿Me están oyendo? Doulos de Jesucristo, esclavos por amor, pudiendo recibir la libertad. El esclavo por amor era aquel que se dejaba agujerear la oreja. Eso no venga después a torcer. Y, el apóstol dijo que me puedo poner una harina. No. Si quieres ponerte una
una rueda, viste, de un camión ahí. Ahora mire, ya vamos a hablar, si hablamos de posesiones o de actividad demoníaca y cosas, ya, eso podemos hablar mucho sobre ese tema. Ahora mire, ¿qué aborrecía Jezabel? La intercesión y el ayuno. La Biblia habla, el Señor Jesucristo dijo que hay espíritu inmundo que solo salen con ayuno y oración. ¿Me están oyendo? Y lo que menos hacen los cristianos es ayunar. Si tú quieres verdaderamente que ese espíritu inmundo que no, o sea, eso que de pronto no se puede abrir, eso que no se puede dar, esto que no puede avanzar, entonces es hora de ayunar. Este ministerio se caracterizó de hace 30 años por el ayuno. Hubo tiempo después que los médicos me prohibieron a mí ayunar. ¿Por qué? Porque de pronto me había enfermado tanto por las cabras, no las ovejas, las cabras. Me hacía tantos problemas y renegaba tanto por las cabras que de pronto me enfermé. Llegué a tener úlcera crónica. Y de pronto en un estudio que me fui a hacer, la doctora me dice, ¿usted por qué viene? Por la úlcera. Y se puede acá, mire, y me mostró, acá no hay ninguna úlcera. ¿Me están oyendo? Era una úlcera que la tuve durante años. Una úlcera crónica que no se sana humanamente hablando. Se puede simplemente soportar con algunos medicamentos, pero no se sana. Pero quien me sanó a mí fue Jesucristo. ¿Me están oyendo? El mismo poder sanador se imparte ahora sobre ti. Tiempo después volví a ayunar. Y ahora estamos ayunando también. Los médicos decían, no ayune. Y yo volví a ayunar. Y el Señor me sanó. Jezabel tenía odio contra Dios mismo y contra los líderes en santidad. Jezabel y Atalía intentará destruir cualquier iglesia que tenga avivamiento, que tenga palabra de Dios revelada, o que buscan una unción fresca y continua del Espíritu Santo. Si te preguntas por qué tantos problemas, es porque buscas una unción fresca y continua del Espíritu Santo. Pero si tienes tantos problemas por buscar la unción del Espíritu Santo, quiero decirte que el Señor te va a librar de todos esos problemas por la unción del Espíritu Santo. ¡Aleluya! El espíritu de Jezabel y Atalía llega a manipular aún a los niños. Usa a los niños como herramienta de manipulación y discordia en los hogares. Pero ¿qué defensa tenemos contra este espíritu? Estoy haciendo un resumen de todo lo que vengo hablando. ¿Qué defensa tenemos contra este espíritu de Jezabel y Atalía? Nuestra defensa son dos armas poderosas. Número 1, el arrepentimiento. Número 2, la liberación. Si te preguntas por qué tanta gente se manifiesta o los demonios salen de personas que vienen aquí a esta iglesia, ¿sabes por qué? Porque una de las armas que el Señor está utilizando contra todo demonio inmundo es la liberación. Es la arma poderosa contra todo demonio. La liberación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire. La Biblia habla en Apocalipsis, capítulo 2, verso 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido. Sé tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y perseverancia. Y sé que tus obras postreras, la de ahora, son más que las primeras, la de ayer. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Muchos comen comida maldecida y terminan mal. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. La palabra fornicación es una palabra griega llamada porneia, que significa adulterio, incesto,
prostitución, fornicación, o sea, una relación sexual ilícita fuera del matrimonio. Apocalipsis 2:22 dice, y he aquí, algunos dicen, ahora entiendo por qué tantos dramas. He aquí hecho en cama y gran tribulación a los que con ella adulteran, a menos que se arrepientan de las obras de ellas. Apocalipsis 2:22. Y sigue hablando. Pero yo quiero hablarte en esto. Tiatira, la iglesia, representa el estado de la iglesia. La iglesia de Tiatira en el libro de Apocalipsis representa un estado de la iglesia del Señor Jesucristo. Su amor, su fe, su paciencia es mayor que antes, pero tolera la idolatría y la inmoralidad. Inmoralidad está hablando de muchas cosas. ¿Cómo entran los demonios? Entran los demonios por los ojos. La puerta de los demonios a tu vida, a nuestra vida, 1 es por los ojos, 2 es por los oídos, 3 es por la boca y 4 es por tu cuerpo. Cuando te unes, dice la Biblia, a una adúltera, una eres con él, con ella. ¿Me está oyendo? O a un adúltero, uno es con él. Pero el que se une al Señor, uno es con él. ¿Me están oyendo? O sea, hay pactos que vienen por relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Cada vez que alguien tiene relación sexual ilícita fuera del matrimonio, hace un pacto con el enemigo. ¿Me están oyendo? Y si quieres realmente ser libre, entonces te tienes que guardar tal cual el Señor dice en su palabra, porque lo que dice en su palabra nunca pasará de moda. Si quieres ser libre de los demonios, entonces es hora que te consagres. Ahora mire, estrategia del enemigo. Número 1, ¿qué usaba Napoleón? Napoleón usaba rápidamente la exposición estratégica para ofrecer combate. Entonces lanzaba toda su fuerza y recursos a la conquista y conservación de aquel lugar, sin importar el sacrificio de sus tropas. Julio César, Roma tenía la mayor infantería de la historia, una infantería bien adiestrada, mandada para derrotar cualquier caballería, como lo demostró César en Farsalia. Sin embargo, el ejército romano comenzó a barbarizarse, abandonando sus tácticas, adoptando la de sus enemigos. Y esto le pasa a muchos cristianos que abandonan las tácticas bíblicas y adoptan la del enemigo, Satanás. Algo muy común falta y pasa cuando falla la moral en un ejército. Comienzan a adoptar las tácticas de los enemigos y las estrategias de los enemigos. Dijo Gordon White, dice, para lograr conquistas espirituales, los soldados del ejército de Dios deben estar preparados, alerta para hacer lo mismo. Dijo otra vez, debemos hallar el punto de obstrucción y orar definitivamente acerca de él. La mente debe adquirir convicción, la voluntad debe ponerse en juego para realizar la acción correcta. La oración debe concentrarse sobre el estorbo, sea cual sea en cuanto Dios lo revele. Estorbo, porque justo me acordé de estorbo. ¿Cómo se dice suegra en ruso? Mire, estrategia del enemigo. Que no van a comenzar la batalla campal ahí. Mire, la estrategia del enemigo, Efesios 6:10. Escuche bien. Esto le habló el apóstol Pablo, no a los incrédulos cuchicuchi, le habló a los cristianos. ¿Me están oyendo? El apóstol Pablo le habló estas palabras a los cristianos. Estas palabras no estaban dirigidas a los incrédulos. Estas palabras estaban dirigidas, Efesios 6:10, estaban dirigidas a los cristianos. Y las palabras que habló el apóstol Pedro también estaban dirigidas a los cristianos. Ahora, ¿qué dicen estas palabras? Mire, Efesios 6:10 dice, finalmente tengan un crecimiento poderoso en unión con el Señor, en unión con su poderosa fuerza. Usen toda la coraza de justicia, arma del Señor que el Señor provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas, escuche,
El enemigo es un ejército. ¿Me está oyendo? Satanás tiene ejército, potestades, gobernadores, principados, huestes celestiales de maldad. Está hablando de rangos. ¿Me están oyendo? Ahora mire, dice, para que puedan permanecer, esta es una versión bíblica Kadosh, dice, para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán. No estamos peleando contra seres humanos, sino contra gobernadores, autoridades, poderes de las tinieblas que gobiernan en las tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en los dominios celestes. Reina Valera dice, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios. ¿Se acuerdan cuando les hablé de este pasaje? Originalmente, cuando dice vestido de la armadura de Dios, cuando uno se viste de la armadura de Dios, es por una relación profunda con el Espíritu Santo. Porque hay cristianos que dicen, ay, me pongo el casco, me pongo el yelmo, me pongo la bota. La bota del evangelio son la bota del evangelio de la paz, o sea, shalom, que los que menos tienen algunos. ¿Me están oyendo? Ahora, el escudo de la fe, con la cual podáis apagar los dardos del fuego del maligno. El yelmo de la salvación que protege mi cabeza, o sea, la CPU, porque como enseñamos en defensa personal, si no protegemos la CPU, estamos fritos. Una vez que te rompieron la CPU, quedaste fuera de combate. Puedes proteger o jugártela por cualquier parte del cuerpo, menos interno, pero sí exterior. Pero de pronto, sí debes proteger sí o sí la CPU, o sea, la cabeza. Y dice la Biblia, la armadura, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. El yelmo era ese casco que tenía el soldado romano, con el plumero ese. ¿Me están oyendo? Eso protegía la cabeza. Pero dice David, dice, Señor, te alabo porque tú proteges mi cabeza en el día de la batalla. O sea que David tenía que pelear la batalla y Dios protegía su cabeza en la batalla. Por algo, ¿no? Ahora mire, dice la Biblia que nosotros tenemos lucha, y esta palabra, luchas contra, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a los cristianos, le está hablando a los incrédulos. Ahora, nosotros generalmente no le prestamos atención a lo que dice uno de los principios bíblicos del Salmo 91:13. Dice, sobre el león y el aspid pisará y hollarás al cachorro del león y al dragón. Ahora, ¿qué significa el león joven? Significa el pecado que algunos cristianos creen que pueden controlar. Y Satanás sabe que no los puede controlar. Algunos cristianos dicen, no, lo puedo controlar. ¿A qué? A la pornografía no la puedes controlar. Tú no. A menos que renuncies y te entregues de corazón al Espíritu Santo, entonces Él te va a ayudar a soportar. La pornografía es otro, ¿a dónde? Es la puerta por donde entra. ¿Qué haces? Mirando y escuchando. Dos cosas entran. La puerta de los demonios a tu vida, a nuestra vida, es por los ojos, por los oídos, por la boca y también por la unión con nuestro cuerpo. O sea, fornicación. ¿Por qué enseño todo esto? Porque si tú quieres ser libre de los demonios, verdaderamente libre de los demonios, entonces tienes que saber qué es lo que hacen esos infelices. ¿Me están oyendo? Porque que metan la cabeza como la avestruz en la arena o en la tierra, no quiere decir que te vas a librar. Al contrario, que digas como a una persona, escuchaba a una persona que decía, el demonio no tiene nada que ver conmigo. Porque soy buena, porque hago buenas obras. O sea, no se congrega, no se somete, no va cuando se le ocurre, de pronto. Entonces, y dice, el demonio no tiene nada que ver conmigo. Similar a lo que una vez alguien dijo, el diablo no tiene nada. Dice, no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Y el diablo lo tenía abrazado. Cuando una persona dice, bueno, el diablo no tiene nada que ver conmigo, ya el diablo te tiene abrazado, te tiene.
Te está dando 1000 besos. Porque una de las tácticas de Satanás es hacerte creer que no existe. Tácticas. ¿Me están oyendo? Tácticas. La Biblia dice que el diablo usa tácticas. Como un comando, como un ejército. Y si no entiendes, si tú no tienes entrenamiento como un comando, como un ejército o en defensa personal, no vas a entender las tácticas. Los demonios siempre están mutando, cambiando en la delincuencia porque usan tácticas demoníacas. ¿Me están oyendo? Ahora miren, la cuestión en todo es, los espíritus inmundos atacan. Los demonios tienen que saber que tienen inteligencia y su agenda es destruir. Todos los cristianos tenemos lucha contra los poderes de la oscuridad. Por lo tanto, cuando alguien te dice el demonio no tiene nada que ver conmigo, está mintiendo porque el diablo lo tiene abrazado o abrazada. ¿Me están oyendo? Le está haciendo creer que no existe, que está lejos, que no tiene nada que ver cuando de pronto sí la tiene dominada. Ahora, hay derechos legales que uno le da y son el pecado. El pecado significa errores. Estar fuera de lo que dice el Señor en su palabra. Por ejemplo, como Atalía no quería someterse a la palabra de Dios. Por ejemplo, hay cristianos que dicen, no me someto a la palabra de Dios, no quiero diezmar porque no, ese tiene el demonio de Atalía. ¿Me está oyendo? Y nadie, te voy a decir algo, nadie es tan pobre como para no dar nada. ¿Por qué? Porque escrito está que Elías, si no sabes te lo voy a decir, Elías en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, verso 8, le pidió a una viuda que tenía solo un poquito de harina y un poquito de pan para hacer pan y de pronto dice, nos dejamos morir con mi hijo. La viuda no tenía más nada que comer que ese poquito de harina para hacer un pan y ese poquito de aceite. Y Elías le dijo, hazme a mí primero. Le pidió la única ofrendita que tenía la viuda que se iba a morir. Hazme a mí primero, dijo Elías. Agarra la Biblia, léela. Primera de Reyes 17:8. Cuando Elías le dijo, hazme a mí primero. Y después, por bendecir al profeta, harás para ti y para tu hijo. Y dice la Biblia que después de darle al profeta lo único que ella tenía, después le vino la multiplicación. Cuando tú y yo le damos a los profetas de Dios, viene para nosotros la multiplicación. Si no, quédate con ese poquito. Pero el espíritu de Jezabel y de Atalía, que no le gusta someterse a la palabra, están aquellos que dicen, no, yo no voy a dar el diezmo para que lo usen los hombres. ¿Sabes por qué? Porque no te gusta someterte a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. No para que coma Dios, sino sus siervos. Para que la obra sea sostenida. Porque esto no se sostiene de la nada. ¿Me están oyendo? ¿Cómo seguimos? Pero voy a seguir así. Cuando no renuncias a ese espíritu inmundo y no le das al Señor lo que es del Señor. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo doy una ofrendita, yo ayudo, pero no voy a diezmar. Ese demonio no te deja, se llama espíritu inmundo de Atalía, que no le gusta someterse a la Biblia. No le crees a la palabra de Dios, cree lo que te conviene, pero no le crees. Y es hora de jugarse todo por el todo. O el Señor, como dijo Elías, si Baal es Dios, seguidle. Si Dios es Dios, seguidle. Ahora yo te pregunto, si el mundo es tu Dios, seguidlo. Si Dios es el Señor para tu vida, seguidlo. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en sus palabras, ¿sabías? Hay poder en sus palabras. Los demonios tienen inteligencia
y su agenda es destruir. Y todos los cristianos luchamos contra poderes de la oscuridad. Finalizo con esto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Estas palabras que el apóstol Pedro habló, se lo habló a la iglesia. No se lo habló a los incrédulos. Se lo habló a los cristianos. Y dijo, Primera de Pedro 5:8. ¿Dónde está televisión? ¿No lo pusiste? Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad. Ahora te voy a dar algunos significados de la palabra sobrio, el significado original de la palabra león y el significado original de la palabra devorar. Ahora escuche. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, dice, anda cual león rugiente, anda cual león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿A quién se lo hablaba el apóstol Pablo? ¿A los incrédulos? No. Digo Pedro. ¿A quién le hablaba? Pablo le habló en Efesios 6:10 a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe que la iglesia de Éfeso llegó a tener en sus principios como pastores generales, como apóstoles? Tuvo al apóstol Juan, el discípulo amado del Señor Jesucristo. Y tuvo como apóstol, como pastores, como pastora a la madre del Señor Jesucristo, María. Eso dice la historia de la iglesia de Éfeso. A esa iglesia, el apóstol Pablo, a la iglesia que pastoreó, apostoló el apóstol Juan y María, la madre del Señor Jesucristo, a esa iglesia con semejantes personas, ¿me está oyendo? Como la que tuvo en su vientre al Hijo de Dios en persona, como el que estuvo recostado en el pecho del Señor Jesucristo, Juan, el discípulo amado. A esa iglesia, el apóstol Pablo le dijo, Efesios 6:10, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. A esa iglesia le habló el apóstol Pablo. O sea que si alguien dice, yo no necesito que me diga todo eso, deja la soberbia de lado y comienza a pensar que esta palabra le habló el apóstol Pablo a una iglesia semejante que tenía como pastores, como apóstoles al apóstol Juan y a María. Porque en realidad era un apóstol, una enviada. Eso significa apóstol. Ahora mire, una enviada con autoridad. Dice que la iglesia de Éfeso tuvo un crecimiento tan impresionante que media ciudad de Éfeso se había convertido. A esa iglesia le habló el apóstol Pablo. O sea, no venga de pronto con la soberbia diciendo, y el diablo no tiene nada conmigo. Mira a quién le habló el apóstol Pablo, diciendo, hay potestades, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Me están oyendo? Y cuando habla de sobrio, sed sobrio, el apóstol Pedro dice, sed sobrio, la palabra original es nefo, que significa vigilancia moral. Guarda, brother, vigilancia moral, velad o permaneced en oración, sed sobrio. No te embriagues con el mundo, no te embriagues, como está hablando de que no te dejes embriagar por este mundo. Cuando usa la palabra león, está hablando de un inminente peligro de muerte. Y cuando habla de devorar, la palabra es catapino, que significa tragar. O sea que el diablo anda como león, porque el Señor le sacó la dentadura y se la llevó. El diablo anda, está como yo y que no tiene dientes. Mi perro, nuestro perro. Ahora mire. El diablo anda como león, no es león, es como león rugiente buscando a quien tragar. No necesita dientes para eso. ¿Me están oyendo? Te va a tragar.
Dice, sed sobrio y velad, porque el diablo anda como león rugiente alrededor de cada uno, buscando a quien tragar. Si no tenemos que estar preparados, sí que tenemos que estar preparados. ¿Cómo puedo vencer? Primeramente, tú puedes vencer a estos demonios. Número uno, conociendo la palabra de Dios. Para esto tienes que venir a la iglesia. Número dos, con una relación profunda con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y tienes relación profunda e íntima con el Espíritu Santo, tú y yo vamos a vencer toda potestad del infierno. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Esta es la época señalada por el Señor para destruir este espíritu inmundo de Atalía y Jezabel. Vamos a destruirlo. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos en esta mañana. Vamos a orar. Corre acá adelante. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a romper toda cadena. Ven acá adelante. Vamos a orar. Renuncia al pecado. Arrepiéntete de todo pecado. Arrepiéntete de todo mal. Busca hacer lo correcto delante del Señor. Dios te va a bendecir. Si está en tu corazón hacer lo correcto, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Búscalo con todo el corazón. No te vas a arrepentir. Este es el tiempo señalado por Dios para bendecirte. El tiempo señalado por Dios para prosperarte. Pero siempre y cuando tú te la juegues todo por el Señor Jesucristo. Él no te va a defraudar. Él te va a bendecir, te va a honrar. Te va a honrar. Búscalo con todo el corazón. Ven acá adelante, vamos a orar. Ven, vamos a orar. Recibe, recibe. Vamos a orar, profeta, vamos a orar. Recibe, 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 recibe. Se rompe toda cadena, se rompe toda ligadura. Ahora, ahora, ahora. Toda cadena, toda ligadura se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Ato y paralizo toda actividad satánica, todo espíritu del diablo. Ahora, espíritu de Jezabel, espíritu de Atalía, te ato, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Y Kamasoyama. Ahora, sé libre, sé libre, sé libre. Tú vienes a la iglesia no para ser feliz, aunque el Señor nos enseña a ser felices, pero vienes a la iglesia para ser libre, 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 para no darle lugar al diablo. No deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo, dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Aleluya. Cuídate, haz la cosa como el Señor dice en su palabra. Te lo puedo asegurar, no te vas a arrepentir. Conságrate, ponte del lado de lo sagrado. Busca al Señor. Amaishika la babarabasayama. Renuncia a todo pecado. Cierra toda puerta del diablo. ¿Cómo la cierro? La puerta. Si le abriste la puerta a tu vida por medio de los ojos, por medio de lo que miraste, pornografía, por medio de cosas de este mundo, ciérrala. Si le abriste la puerta del oído a escuchar voces que no te convienen, consejos que no te convienen, que te apartan de la senda correcta, porque tú sabes cuál es la senda correcta. Cierra la puerta ahí, cierra el oído ahí. Si hay demonios que entraron por tu boca, por la comida, por lo que hablaste, cierra la puerta. Si hay demonios que entraron por causa de las fornicaciones, cierra la puerta, arrepiéntete. Consagra tu cuerpo para el Señor. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es algo sagrado. Es algo sagrado. Y Masoyama. Recibe. Recibe. Recíbelo.
Recíbelo. Ahora. Recíbelo. Ahora. Levanta tus manos. Algo está pasando aquí en esta mañana. Algo glorioso está pasando. Abraza el fuego, iglesia. Abraza el fuego. Es hora de abrazar el fuego de la santidad. El tiempo que los sacerdotes, los ministros de Dios, abracen el fuego de la santidad. Solamente esas clases de ministros, ministras de Dios, van a poder derrotar esa potestad del infierno. Solamente esos ministros consagrados, las tres unciones: la unción profética, la unción de la adoración profética y la unción del ministerio sacerdotal consagrado y en santidad. Eso derrota a la Jezabel, eso derrota a Atalía, eso derrota a los demonios. Recibe.